¿Te puedes cantar a Celia ahorita? Bueno, ¿puedes hacerte la llamada, sí, por favor? Sí, está bien, gracias. Ok, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les recuerdo, por favor, mantener micrófonos cerrados y ¿Te muestro un video? Hijo. Espérate, a ver. Está. buenas tardes, por favor. Les recuerdo mantener los micrófonos cerrados. Hola, buena tarde. ¿Nos escuchan? Sí, escucho perfecto. Ok, gracias. Mira, tengo una presentación. ¿Quién es Marta Tobar? Marta Tobar. Perfecto. Marta, una Ajá. consulta. ¿Tú lideras este evento paralelo? Sí, me toca ser moderadora. Ujú. Perfecto. ¿Te puedo consultar algo? ¿Cómo puedo poner un fondo de pantalla? ¿Un fondo de pantalla en tu video o Ajá, en mi video. en el video? Perfecto. Te vas a la parte inferior donde están los tres Puntitos. puntos al lado de cortar, Ujú. exacto. Hay una opción que dice Speaker, Microphone and Camera, Ah, sí. ¿ok? Ok. Y una vez que veas tu video, vas a ver que hay una opción sobre el video o sea, más abajo, al final, dice cambiar el background. ¿Al final de dónde? Si bajas en la última opción, te puedes ver en la opción de donde dice audio, micrófono y video, la última opción que dice cambiar el background. A ver, permíteme. Si lo encuentras, me avisas No, y que no lo encuentro. no lo encuentras. Perfecto, mira, entonces déjame en la parte superior donde dice audio, hay una opción que dice Change Virtual Background. ¿Lo ves? Audio. ¿Conexión de audio? No, no, no. En la parte superior está Archivo, Editar, Compartir, Visualizar Audio. Tú haces clic en audio y hay una opción que dice cambiar el... No. ¿No lo ves? Mira, veo altavoz, micrófono y cámara. Claro, te voy a compartir mi pantalla. Dame un Por segundo. favor. Gracias. A ver. ¿Puedes ver mi pantalla ahora? Sí. Perfecto. En esta opción de audio, ¿Sabes qué pasa? Que esas son las que no tengo porque entré directo por internet.
Perfecto. Y en la parte inferior, si haces clic acá en estos tres sí, iconos, ahí sí, a ver, enséñame. ya, y aquí esta opción de Speaker ¿Qué? Microphone A ver, Activator, dale, sí. le haces clic ahí, y al final sale esta opción de cambiar el background. Eso es lo que no me sale a mí, fíjate. Entonces no entraste por la aplicación, entraste por el browser, ¿no? Sí, sí. Claro, si entras por browser no sale esa opción. Dejas algo y entro, ¿vale? Bueno, Ok, gracias. hola, buenas tardes a todos. Les recuerdo por favor mantener sus micrófonos cerrados durante el evento. Estamos en espera de Hola, la moderadora. ¿no oyes? Hola, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Ya pude entrar. Ok, Marta. Perfecto. Gracias. ¿Puedo entonces desplegar mi presentación? Sí, tengo algunos micrófonos abiertos, por favor, que los cierren. Ok, Marta, ahora sí vemos tu presentación. Ok, muchas gracias. Si los participantes y los ponentes están listos, podríamos empezar. Hola Marta, buen día, estoy listo. Hola, ¿qué tal, actuario? Buen día. Buenos días. Buenos días. Hola Ok. Marta, nosotros también desde Colombia somos listos. Ok, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Como parte de la 19ª reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Estadística de las Américas, vamos a tener este evento paralelo denominado Retos y Perspectivas de la Producción y Difusión de Estadísticas Económicas bajo la coyuntura del COVID-19. Bueno, al respecto, vamos a tener dos presentaciones.
Esta sesión va a tener 3 partes que se constituyen por 2 presentaciones, una por parte de nuestros colegas del Departamento Estadístico de Colombia, Juan Daniel Oviedo, y la otra por parte de nuestros colegas del INEGI México, Arturo Blancas Espejo, y luego vamos a tener una última parte de la sesión, que es una pregunta para los panelistas. Por parte del DANE de Colombia nos acompaña Juan Daniel Oviedo, y yo les voy a platicar un poco la semblanza de Juan Daniel Oviedo. Juan Daniel Oviedo fue nombrado director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia en agosto de 2018. Tiene experiencia profesional internacional en consultoría económica para mercados de energía y experiencia nacional también en el área de gobierno y la docencia. Previamente fue director de Planeación e Investigación Institucional de 2016 a 2018 y director de la Escuela Doctoral de Economía de 2013 a 2016 por parte de la Universidad del Rosario de Bogotá. Asimismo, fue socio fundador y director general de Leico Consultores de 2011 a 2018, que es una firma de consultoría que se convirtió en opinión experta privado en mercados regulados en Colombia y en América Latina. Ocupa también un puesto académico permanente en la Universidad del Rosario de Bogotá, en Colombia, y desde el año 2005. Juan también tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Toulouse, en Francia, y una licenciatura en Economía de la Universidad del Rosario de Bogotá, en Colombia. Por parte del INEGI nos acompaña José Arturo Blancas Espejo. Él es actuario por parte de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente y desde el año 2009 se desempeña como director general de Estadísticas Económicas del INEGI, en donde también ocupó otros cargos como coordinador nacional de censos económicos, director de censos nacionales y director general de cartografía catastral. Asimismo, se desempeñó como presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Social y como administrador central del Programa de Actualización y Registro del Registro Federal de Contribuyentes en el Servicio de Administración Tributaria de México. En la iniciativa privada fue presidente de operaciones en la empresa Buró de Investigación de Mercados y fundó y dirigió una empresa dedicada a generar soluciones a problemas relacionados con información estadística y geoestadística. Ellos son nuestros panelistas. El objetivo de esta sesión es, en el contexto de la actual pandemia por COVID-19, resulta muy importante hacer seguimiento de la recolección de información en materia de estadísticas económicas y la construcción de indicadores regulares de base que nos sirven para dar un seguimiento a la economía y para estar informados oportunamente. Es claro pensar que en un contexto como el que vivimos resulta muy complicado dar seguimiento a estas unidades de observación, así como también construir los indicadores. Por lo tanto, resulta un reto muy importante en todas las oficinas de estadística cómo hemos respondido a esta crisis y cuáles son las distintas soluciones que se han dado. El objetivo de esta sesión es compartir las experiencias de México y Colombia en este sentido. Por lo tanto, vamos a dar la palabra a nuestro primer colega, que es Juan Daniel Oviedo, que nos va a presentar su experiencia en 2 sentidos. Es a través de cómo ellos en el DANE de Colombia combinaron el uso de registros administrativos con una gran encuesta de hogares que levantan en Colombia y cómo utilizaron un modelo estadístico para la generación de indicadores de coyuntura en el contexto del COVID-19. Y sin más preámbulo, le damos la palabra a Juan Daniel Oviedo y pues muchas gracias por su participación y presentación. No, gracias a ti, Marta, por la moderación. Un saludo muy especial a Arturo, que ha sido coequipero en varios escenarios sobre ese tema de estadísticas económicas y sobre todo también un reconocimiento al INEGI, quien también nos ha permitido
específicamente en el caso del punto común que tenemos Arturo y yo en esta presentación, que es el estimador temprano de desempeño de la industria manufacturera, pues México lleva un liderazgo muy importante y tuvimos la oportunidad de intercambiar conocimientos, intercambiar experiencias. Y eso es una prueba de que el trabajo colaborativo y la cooperación que podemos desarrollar en el marco de la Conferencia Estadística de las Américas es supremamente valioso porque podemos ser una comunidad de aprendizaje que aprendiendo hace innovación y retroalimenta los diferentes escenarios. Yo simplemente, Marta, te quería pedir la confirmación de cuánto tiempo tenemos para ser muy respetuosos. ¿Son 10 minutos? Son 15 minutos para cada presentación, 15 Ok. minutos para Colombia, 15 minutos para Perfecto. México y 10 Perfecto. minutos para la pregunta abierta. Listo, muchas gracias. Entonces, comenzamos. Vamos a proceder a compartir la presentación que todo el equipo de estadísticas económicas del DANE, también el equipo de registros administrativos, Juan Sebastián Ordóñez, Miguel Torres, la Dirección de Metodología y Producción Estadística nos apoyaron para construir este mensaje que queremos compartir con ustedes de cómo efectivamente el aprovechamiento de registros administrativos nos puede abrir el mundo a las estadísticas experimentales que son supremamente útiles en el marco de choques al proceso de producción estadística como los que vimos en el marco de las medidas de confinamiento que algunos de nuestros países todavía vivimos o que han sido levantadas recientemente en otros países de la región de América Latina y el Caribe. Nosotros, en primer lugar, queremos mostrarles la experiencia de cómo la gobernanza al interior del Sistema Estadístico Nacional puede facilitar el intercambio o la interacción a través de registros administrativos para poder, en este caso, a través del registro de afiliaciones laborales, que en Colombia la denominamos PILA. Con ese registro de afiliaciones laborales nosotros podemos hacer una aproximación estadística al desempeño del mercado laboral, que como muchos de los países que nos están acompañando en este evento paralelo lo saben, compartimos un fenómeno común que es el de la informalidad laboral. Gracias a este registro administrativo, según las estadísticas que nosotros pudimos rápidamente estructurar a lo largo del último año, estamos viendo entre 3/4 partes y 2/3 partes de lo que nosotros conocemos como el mercado laboral formal y 1/4 parte con unas condiciones de informalidad, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, la lectura de ese registro administrativo ha sido supremamente útil. ¿Por qué? Porque todos somos conscientes que los choques que ha generado la pandemia del COVID-19 sobre el mercado laboral están concentrados en las zonas urbanas, en las áreas metropolitanas, donde existe una mayor propensión a que exista una relación laboral bajo los estándares de formalidad definidos por la CIET de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, creemos que el aprovechamiento del registro administrativo de afiliaciones laborales se vuelve una oportunidad que llega, en este caso, a la Oficina Estadística, gracias a la gobernanza del Sistema Estadístico Nacional, en donde el DANE, Oficina Estadística de Colombia, como rector de ese sistema, pues puede acceder a todos los registros administrativos de carácter público e incluso de los que administran empresas privadas que también prestan servicios públicos, como las empresas de energía, las empresas de telecomunicaciones y diferentes mercados de servicios públicos que existen en nuestro país. Pero adicionalmente ese registro administrativo, dado esa granularidad que
cotizaciones o de relaciones laborales individualizadas que están identificadas con una cantidad de variables demográficas, edad, sexo, lugar de residencia, pero también están tipificadas con la actividad económica en donde sucede esa relación laboral y con una vista longitudinal a nivel individualizado permite empezar a reconocer una vida laboral, también se vuelve en una fuente de información para imputación de fenómenos que seguramente no podemos observar en situaciones críticas. En el caso particular de Colombia, la pandemia del COVID-19 y las medidas de confinamiento afectaron el proceso de recolección de información del mercado laboral del mes de marzo. Por consiguiente, en el mismo mes de marzo, una encuesta que en la mayoría de los países compartimos esa característica se hace a través de modalidad presencial, en muchas ocasiones con dispositivos móviles de captura. Tuvimos que migrar rápidamente a un operativo telefónico en el que por las normas sociales en nuestro país, pues, tener a una persona hablando por teléfono 1 o 2 horas es muy difícil y por consiguiente tuvimos que comprimir el cuestionario y por consiguiente perdimos las preguntas que nos permiten abordar el concepto de informalidad o informalidad laboral durante los meses de marzo, de abril y de mayo, 3 meses. Y gracias al aprovechamiento estadístico del registro administrativo de la planilla de afiliaciones, pudimos desarrollar unos procesos de imputación que nos permitieran oficialmente, a través de ese enfoque experimental, imputar la incidencia de la informalidad laboral en esos meses en los que no pudimos recoger información. Este trabajo, que es un trabajo experimental, que es un trabajo que ha requerido una nueva aproximación por parte de nuestro equipo de trabajo, es un trabajo que continúa, en la que quisiéramos no solo tener la planilla de afiliaciones laborales, sino definir la interoperabilidad de esta planilla con otros registros administrativos que pueden ser indicativos, como los registros que manejan las cámaras de comercio, en el caso particular de Colombia. ¿Por qué no lograr afianzar la interacción con el registro administrativo de la administración de impuestos o cualquier otro tipo de elementos en donde podamos permitir esa integración de información que nos permita o nos dé luces de algunos elementos? Aquí tenemos unos desafíos importantes cuando manejamos este tipo de registros administrativos. El primero de ellos es que el emparejamiento de este registro administrativo de afiliaciones laborales con la encuesta de hogares, que es la que nos permite medir el mercado laboral, lleva a que dependamos de la calidad de información sobre el número de identificación en la encuesta de hogares, que al ser una encuesta, llamémosla civil, las personas tienen derecho a no dar alguna información. Entonces existen unos desafíos en materia de emparejamiento fonético o de integración con archivos nacionales de identificación para poder afianzar la calidad de ese relacionamiento o ese emparejamiento entre la encuesta del mercado laboral y la planilla de afiliaciones laborales. El otro desafío muy importante que nosotros tenemos específicamente en esta tarea, que es una tarea que ya se desarrolla en la mayoría de las economías avanzadas, que tiene la fortuna de ver que los porcentajes de incidencia en la informalidad son relativamente bajos, pues el hecho de que en América Latina y el Caribe los porcentajes de incidencia en la informalidad sean muy altos, llevan a que tengamos que pensar más en sustituir, en el complemento entre el registro administrativo de afiliaciones laborales y la encuesta integrada de hogares para poder aproximarnos indirectamente a este fenómeno de informalidad. Adicionalmente, nosotros tenemos, además del registro de afiliaciones laborales, tenemos el registro de seguridad social. Ese registro de seguridad social, que en Colombia se llama la base única de afiliados al sistema de seguridad social,
pues permite poder establecer algunos elementos sobre cómo se modifican, como sucedió en buena parte del sector manufacturero y el sector construcción en el país, en Colombia, cómo los empresarios que son protagonistas de relaciones laborales formales con sus empleados a través de cotizaciones dependientes, buscaron la forma de suavizar el choque económico que generó la pandemia del COVID-19, acudiendo a herramientas legales como las vacaciones, las licencias no remuneradas o las suspensiones de contrato, que son materializadas por las diferentes novedades que encontramos en la planilla de afiliaciones a Seguridad Social interactuada con el registro de Seguridad Social. Y como les decía, esta oportunidad de contar con este gran registro y poderoso registro que nos acerca de forma significativa tanto a la formalidad como indirectamente a la informalidad a través de sus mecanismos de imputación, pues el DANE avanzó rápidamente en el marco de la pandemia del COVID-19 en lograr el modelo o el emparejamiento muy preciso entre la información que subyace en la encuesta integrada de hogares a nivel individual con la información que se encuentra en el registro de afiliaciones laborales, con el fin de poder, por ejemplo, como les decía anteriormente, imputar la prevalencia de informalidad laboral en 3 meses en los que tuvimos dificultades para la recolección de información. Para eso tenemos una metodología en donde el insumo fundamental fue el emparejamiento entre la planilla de afiliaciones laborales y la encuesta de hogares, la categorización de tipos de cotizantes y la información sociodemográfica que vemos en la GIH para construir modelos de aprendizaje bajo el concepto de Random Forest que nos permitieron establecer criterios para poder generar una imputación de microdatos de la GIH que nos permitió a través de esta matriz de confusión simétrica y de unas pruebas de precisión tener la efectividad de ese emparejamiento con un muy buen desempeño estadístico para poder inferir lo que sucedió en materia de prevalencia de informalidad laboral a través del mercado laboral. Resultados que no buscamos precisar, pero que buscamos antojar a las personas interesadas en conocer con mayor detalle esta aproximación estadística experimental, pues todos sabemos que en nuestros países las actividades económicas más afectadas por la pandemia del COVID-19 fueron las actividades de alojamiento y servicios de comida, las actividades artísticas y de entretenimiento, las industrias manufactureras en los meses de confinamiento estricto, así como la construcción, que la mayoría de los países coincidió o en el mes de abril o en el mes de mayo, vemos los efectos de la pandemia del COVID-19 sobre esas relaciones laborales, sobre la intensidad de uso de una novedad como por ejemplo la suspensión de contrato o una licencia no remunerada, en donde vemos por ejemplo que este 7.06 que ustedes ven en el renglón de alojamiento y servicios de comida, lo que nos está diciendo es que en el mes de junio las empresas que desarrollaron relaciones laborales con cotizantes dependientes acudieron a la suspensión o a la licencia no remunerada con una intensidad 7 veces superior a la que sucedió en esa misma actividad económica en el mes de junio del año inmediatamente anterior. Entonces, esta información se vuelve supremamente valiosa para el diseño de políticas públicas, para acciones estratégicas focalizadas desde la perspectiva sectorial, para proteger el empleo de nuestros ciudadanos y también para reconocer los esfuerzos que las empresas formales de estas actividades económicas están desarrollando para que el choque de la pandemia del COVID-19 sobre el mercado laboral sea muchísimo menos fuerte. Y eso nos llevó a que pudiéramos tener con esos modelos de imputación un emparejamiento muy preciso también para
contar, como lo habíamos mencionado previamente, una imputación de la prevalencia de informalidad en los meses de marzo, abril y mayo, cuando no pudimos hacer la pregunta. Usando un dispositivo cercano. Yo pediría al favor si nos pueden colaborar con cerrar los micrófonos para poder rápidamente cerrar también nuestra intervención. Y pues en este lado yo quiero darle más el espacio a Arturo porque nosotros somos aprendices de México en la medida en que también gracias a ese modelo, pero nuevamente gracias a la gobernanza de los sistemas estadísticos nacionales, el gestor del mercado de energía eléctrica en Colombia es una empresa privada que presta un servicio público y por consiguiente ese gestor forma parte del sistema estadístico nacional y por consiguiente el DANE tiene acceso a los microdatos identificados de ese gestor del mercado de energía eléctrica que nos permite tener la información no residencial a nivel individualizado de todas las actividades económicas que demandan energía eléctrica en el país. Un registro administrativo que tiene actualizaciones diarias, semanales, quincenales y que por consiguiente para nosotros llega a la oficina estadística con un rezago de apenas 7 días, lo cual permite, gracias a nuestra tradición del desarrollo de la encuesta mensual manufacturera, que es una de las operaciones de coyuntura más robustas que tiene el DANE desde la década de los 90, pues normalmente esta encuesta nos permite tener luces de lo que sucede con el desempeño manufacturero del país con un rezago de 45 días, gracias a esta estadística experimental de la cual aprendimos muchísimo de México y en la medida en que el rezago del registro administrativo del consumo de energía eléctrica no residencial es de solo 7 días, nosotros tardamos 8 días en hacer los emparejamientos, los análisis de calidad, correr el modelo econométrico y podemos con solo 15 días de rezago dar un estimador temprano del desempeño manufacturero en el país. ¿Qué hacemos aquí? Emparejamientos individualizados por el número de identificación de la empresa que está reportada ante el gestor del mercado de energía eléctrica en el país, con la identificación de la empresa que tenemos en el marco del directorio empresarial de la encuesta mensual manufacturera. Y eso nos lleva a que, como lo mostrará Arturo, podamos aprovechar esa importante correlación que existe entre el indicador de producción real manufacturero y la demanda de energía eléctrica de este sector, que nos lleva, por ejemplo, a que en agosto 15, fecha en la cual Colombia publicó sus estadísticas de Producto Interno Bruto, también pudiéramos con solo 15 días de rezago dar con un intervalo de confianza cuál podría ser el desempeño de la producción real manufacturera, que en este caso corresponde a una contracción de apenas menos 3.1% comparado con el mes de julio del año inmediatamente anterior, con lo cual ustedes van a poder ver la senda de recuperación del sector manufacturero y con el aprovechamiento de los registros administrativos poder innovar, poder brindar estadísticas experimentales robustas y de calidad, pero que sobre todo mejoran los conjuntos de información para la toma de decisiones en estas situaciones tan difíciles que están viviendo nuestros países en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Daniel. Muchas gracias por la presentación tan interesante. La explotación del registro administrativo es una fuente de datos que hoy por hoy se constituye como el futuro de las oficinas de estadística y más en un contexto como el actual. Bueno, ahora vamos a pasar con el actuario Arturo Blancas. Él nos va a presentar retos y perspectivas de la producción y difusión de estadísticas económicas bajo la coyuntura de la pandemia de COVID-19. Y le vamos a dar la palabra. Gracias, actuario. Gracias, Marta. Buenos días a todas y a todos. Un saludo a Juan Daniel. Un gusto saludarte nuevamente en estos. Ahora en un foro en español. Te saludo muy amablemente. Me alegra.
Déjeme compartir. ¿Ya se ve, Marta? Sí, ya se despliega actuario. Muy bien. Bueno, buenos días, tardes a todos y a todas en América Latina, en el Caribe. También un saludo muy afectuoso a Marta y a Juan Daniel, como lo expresé hace un momento. Les voy a platicar un poco los retos y las perspectivas en la producción y difusión de estadísticas económicas en el esquema de México bajo las afectaciones de la pandemia que tenemos a nivel mundial. Primero déjenme platicarles acerca de las afectaciones del COVID en la generación de información económica y después voy a platicar un poco de los productos que hemos sacado para poder, dotar a la sociedad de información acerca de tanto del COVID, sobre todo la afectación en el punto de vista económico. Primero déjenme platicarles que nosotros en el instituto tenemos 5 encuestas mensuales aplicadas a las unidades económicas. Fundamentalmente nos dirigimos a la captación de la producción desde el punto de vista de las cuentas nacionales. También captamos pues variables relacionadas con personal ocupado y de gastos, algunas cosas de existencias, en fin. Pero lo hacemos en 32,000 unidades económicas a nivel nacional. Y desde hace varios años nosotros lo captamos a través del método que muchos lo conocen como CAWI, que es la captación a través de web, donde en nuestros servidores, en la ciudad de Aguascalientes, el informante se mete y va contestando su cuestionario cada mes. En este esquema, nosotros estábamos alrededor del 72% de las unidades económicas y antes de la pandemia. A través de varios años hemos ido llegando a este porcentaje. Les es más cómodo a los informantes este tipo de forma de captación porque lo hacen cuando quieren, lo hacen sin necesidad de estar exactamente que una persona esté atrás de ellos para contestar. Entonces, en la pandemia, lo que hicimos fue darle seguimiento y apoyo a los informantes para no perder de entrada ese 72% que teníamos. Y lo que sí hicimos es de que a través de métodos digitales, lo que hicimos es tratar de incorporar o incrementar la captación por medios digitales y la incorporamos la incrementamos a un 80%. No me está sonando. Entonces, con esto nos permitió pues tener una buena respuesta, que es la que muestro en esta lámina, donde ustedes pueden ver para las encuestas de la construcción, de las manufacturas, el comercio, los servicios, y una encuesta de opinión empresarial, cuál ha sido nuestra respuesta. Entonces, con esto, pues nosotros, fomentamos la mayor respuesta a través de CAWI y a través de métodos indirectos. Entonces, no tuvimos realmente tantos problemas en cuanto a la recolección. Obviamente, algunos de estas unidades económicas pues cerraron, algunas unidades económicas no nos contestaron exactamente en los tiempos, tuvimos algunos pequeños retrasos. En lo que sí tuvimos más problema fueron las encuestas de viajeros internacionales, porque en México el gobierno federal sacó un documento específico donde las entrevistas cara a cara de encuestas y censos estarían suspendidas durante los meses de abril, mayo y junio. Entonces, no pudimos hacer las entrevistas para captar el gasto de los viajeros internacionales. Entonces, durante abril, mayo y junio, hemos utilizado técnicas estadísticas, fundamentalmente métodos de Monte Carlo para la estimación del gasto, también algunas técnicas estadísticas de regresión para poder hacer la estimación del gasto de los turistas en el país y también viceversa. Otro de los programas que tuvo impacto es la captación de precios.
Si bien es cierto, en las encuestas estábamos captando a través de Internet y con métodos Kawi, en precios estábamos captando de manera directa a través de métodos digitales, sí, a través de una pequeña computadora, de un aparatito tipo iPad, pero que lo hacíamos directamente en campo. Entonces, al suspenderse todas las cotizaciones en campo, nos trasladamos, nos dio tiempo de hacerlo la última quincena de marzo, tratar de conseguir todos los métodos alternativos para poder, e incluso métodos como celulares de los contactos, correos electrónicos, algunas plataformas, diferentes elementos para que los informantes nos lo dieran a través o de Internet o de a través de teléfonos. Entonces, de esta manera, fuimos captando a partir del 1 de abril. Sin embargo, con todas estas cotizaciones, lo que hicimos fue no cambiar niveles de precios, sino lo que hicimos, o cambiar productos, sino dimos la instrucción en campo de buscar exactamente el mismo producto, el mismo específico, para tratar de captarlo, pero con medios alternativos. Pero lo que hicimos fue solamente las variaciones durante la primera quincena de abril, solamente captamos o incorporamos las variaciones a los precios que traíamos anteriormente y después ya hicimos el cambio, dado que aquí en México, como ustedes saben, hacemos entregas del INPC cada quincena. Entonces, de esta manera fuimos resolviendo, y todo lo demás, lo que no captamos por diferentes razones, lo imputamos a través de los manuales internacionales de precios. Con base en el diseño estadístico de la muestra, que tenemos una muestra aleatoria, una muestra probabilística, la falta de precio en mayo fue todos aquellos genéricos que juntos consideraban el 11% del peso total de la canasta. Eso fue en la primera quincena de mayo, que fue el pico. Sin embargo, ya para julio, estamos teniendo otra vez niveles cercanos al 1%. Aquí les muestro en esta lámina, les muestro toda cómo hemos ido evolucionando desde Internet a través directamente de las páginas de las tiendas. También lo hicimos a través de teléfono, de visita directa. Al principio, los primeros meses fueron prácticamente las personas, los investigadores de precios, pues iban también a captar a comprar a las tiendas, y ahí aprovechaban para hacer alguna captación. Después, ya a partir de julio, que tuvimos la posibilidad de salir a campo, ya se empezó a incrementar, y también incluso lo hicimos a través de algunas aplicaciones, obviamente descontando el precio del transporte. Más o menos nosotros captamos alrededor de 120,000 precios específicos cotizados cada quincena. Bien, esto fue como los impactos que tuvimos en estos meses, y cómo lo resolvimos para poder dotar a toda la sociedad mexicana de la información que veníamos dando. No hicimos ningún cambio en el calendario, y mucho nos ayudó que estuvimos trabajando muchos años antes con métodos Kawi, que permitieron efectivamente pues no sufrir tanto en cuanto a la captación. Obviamente los datos dicen otra cosa en términos de sus niveles, ¿verdad? Pero en términos de la captación, eso fue lo que hicimos. Tuvimos unos impactos pues muy diferenciados de acuerdo al programa. Como les decía yo, la parte de viajeros internacionales sí nos afectó, a diferencia de las encuestas económicas. Ahora, ¿qué hicimos de manera adicional? De manera adicional, al igual que Colombia y otros países de la región, hemos hecho encuestas para medir el impacto generado en las empresas. Lo que hicimos fue vía CATI, vía directamente entrevista telefónica a través de nuestro centro de atención, y todo desde casa. Hicimos unas encuestas alrededor lo dividimos en dos grandes partes: empresas grandes, fueron 1,825, y empresas pequeñas y medianas, de 3,095. Lo publicamos el 25
el 23 de julio y logramos medir los impactos a las empresas. Aquí nos ayudó mucho el Banco Mundial para poder hacer las comparaciones y algunas recomendaciones, sobre todo en cuanto a las expectativas que tenían los empresarios. La vamos a volver a replicar en los próximos meses, vamos a replicar esta encuesta. También, y algo de lo que ya se comentaba, o sea, cómo trabajar más información sin necesidad de ir a campo. Ahí lo que nosotros utilizamos, como lo decía el director general del DANE, a través de también relacionar la actividad manufacturera con el consumo de energía eléctrica. Entonces, nosotros ya teníamos varios años trabajando en este índice mensual de oportunidad, con cierto nivel de oportunidad, pero con la pandemia lo que hicimos fue ya sacarlo al público como un nuevo indicador experimental. Reforzamos toda una serie de actividades para darlo a conocer al público el 8 de mayo a través de esta relación. Lo que hicimos fue mucho de lo que ya se comentaba, los datos del consumo de energía eléctrica, que nos lo da alrededor de 3 semanas después de que termina el mes. Estamos recibiendo la información una por una y en base a una muestra de la industria manufacturera logramos relacionar con la encuesta industrial mensual, poder relacionar la producción con el consumo de energía eléctrica de cada una de las unidades e hicimos un modelo estadístico para describir la relación funcional. También fue un modelo de diferencias logarítmicas y hicimos un análisis para poderlo dar a todo el público. Presento aquí una gráfica, lo tenemos la información desde 93, aunque empezamos varios años después, generamos la información para poderlo tener y nos dio pues bastante buen resultado. Fue el primer dato que dio el INEGI acerca del impacto económico, si bien estuvo de alguna otra manera no tan cerca del valor final del indicador manufacturero, sí permitió dar una dirección clara y contundente de cómo estaban la problemática de la manufactura en nuestro país. Entonces, a través del uso de estos registros administrativos, estamos ganando tanto oportunidad como estamos ganando también en entender de mejor manera toda la situación de las empresas. Otra de las cosas que hicimos, y este es un esquema muy, para nosotros novedoso, es que estamos publicando los registros de la industria automotriz de vehículos pesados, pero es una publicación de un registro bruto, es decir, no metemos la mano para nada, simple y sencillamente ponemos la infraestructura del instituto para que los diferentes empresas de vehículos pesados, pero también de vehículos ligeros, ya lo teníamos hecho, dan la información directa y lo único que hacemos nosotros es la ponemos en unos tabulados y se genera la información y se le da a todo el público. Es un registro con características muy específicas, pero nos permite dar entre el 7º y el 8º día hábil las cifras de todos los camiones y tractocamiones que se producen en el país, que es una de las industrias importantes. La industria automotriz, tanto de vehículos pesados como ligeros, es nuestra principal industria. Entonces, era muy importante promover el uso y en esta pandemia lo que hicimos fue aprovechar los intereses de la Asociación Nacional de Productores para publicar por primera vez el registro. Lo publicamos el día 13 de julio para que todos los usuarios se pudieran tener la información. Ustedes ven en la gráfica cómo fue el bajón tan fuerte que hubo en este tipo de industria.
Otra de las cosas que hicimos fue en el DNUE, en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, que lo tenemos, como ustedes saben, a nivel de punto para 6.400.000 unidades económicas que tiene el país. Tenemos todos y cada uno de los puntos. Lo que hicimos fue hacer un botón específico para las unidades económicas que fueron definidas por el gobierno federal como esenciales, de actividad económica esencial, y aquellas que no lo fueron, para que, por un lado, el usuario, el público en general, pudiera identificar dónde hay cierto tipo de tiendas o farmacias u hospitales o consultorios específicos, y también para que los productores pudieran tener alguna relación con algunos de los, digamos, de las partes de su cadena de producción. Entonces, pusimos al público en general un directorio, un botón específico relacionado con el COVID. Y otra cosa, finalmente, que hicimos fue utilizar la matriz de insumo-producto, la última que teníamos del 2013, con métodos diferenciados al 2015, si mal no recuerdo. Generamos 2 simuladores de impacto para que los usuarios pudieran, pues sobre todo usuarios académicos o de los gobiernos, pudieran ver cuál pudiera ser el impacto, dado unos supuestos, cuáles eran los impactos que se iban a tener. Entonces, utilizamos modelos de Ghosh y modelos de Leontief, para uno con enfoque de oferta y otro con enfoque de demanda, para que pudiera el usuario, por así decirlo, jugar con pues los posibles impactos que se derivan de una pandemia como la que estamos viviendo en todo el mundo. Y finalmente quisiera comentarles de algo que queremos hacer y que es muy importante, porque para medir realmente el impacto de cuántos y cuáles de las unidades económicas se murieron, o incluso cuántos nacieron, y cuántos y cuáles sobrevivieron, y cuáles fueron las características de las unidades económicas que sobrevivieron, que les permitieron precisamente sobrevivir, que estamos haciendo, bueno, vamos a hacer ya en un corto tiempo, a 18 meses de haber terminado los censos económicos del 2019, vamos a hacer esta encuesta a través de ir a campo de manera directa a áreas específicas. Es una encuesta de dimensiones geográficas que nos va a permitir estimar esta demografía de los negocios para poder dar, por un lado, las características de los que murieron, comparándolo con el censo que afortunadamente lo hicimos en el 2019, cuáles nacieron en dado caso, y también las características de los que sobrevivieron para diferentes ámbitos geográficos. Lo vamos a hacer a nivel estatal y para diferentes grupos de actividades económicas. Bien, pues esto es, Marta, lo que queríamos darles a conocer, y agradezco mucho y regreso la palabra. Muchas gracias, actuario. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte de la sesión, que es una pregunta. Les voy a compartir mi escritorio. ¿Y puedo hacerlo? Si me permite compartir mi escritorio, por favor. Es que no tengo habilitada la función. Ok. Parece que no hay nadie de sistemas que nos pueda auxiliar. Bueno, la pregunta que los colegas de Colombia nos pidieron compartir como parte de esta sesión es la siguiente. A partir de las presentaciones que ya nos compartieron y de todos los esfuerzos que en las 2 oficinas estadísticas de la envergadura que son la de México y Colombia han tenido como respuesta a esta pandemia,
La pregunta obligada es, en un contexto actual como el de la nueva normalidad en el que vivimos, ¿verdad? Y a partir de las nuevas modalidades y nuevos esfuerzos de recolección de información que se han implementado en sus oficinas y la capacidad de respuesta que se ha generado, hoy por hoy, ¿cuáles son los principales desafíos de medición en materia de estadísticas económicas que enfrentan de cara a esta emergencia sanitaria? ¿Cuáles serían hoy, en agosto 2020, los retos que sus oficinas enfrentan con la gran visión que cada uno de ustedes tiene? ¿Cuál sería hoy lo que ven en sus diferentes brechas de trabajo? ¿Qué es lo que se tiene que abordar en materia de estadística? ¿Sí? Le vamos a dar la palabra primero a Juan Daniel Oviedo y serían 5 minutos para cada panelista. Muchas gracias, Marta, y también un reconocimiento a Arturo por su presentación. Pues hoy, el primer desafío que nosotros tenemos y que gracias también al apoyo del Banco Mundial pudimos enfrentar es que en una situación tan estresante, llamémoslo así, desde la perspectiva técnica para el sector productivo, que genera la pandemia del COVID-19 y todas las restricciones de producción. Ese estrés no va a desaparecer simplemente porque levantemos las medidas de confinamiento. Por consiguiente, un desafío que con el apoyo del Banco Mundial pudimos abordar es las percepciones subjetivas o la información cualitativa del sector productivo de cómo está gestionando esta situación tan difícil. Por eso, al igual que México, nosotros desarrollamos la encuesta Pulso Empresarial, que es una encuesta que ojalá muchos de los países que están acompañándonos puedan hacer contacto con sus oficinas del Banco Mundial o también con nosotros. Estoy seguro que Arturo me apoya en esta iniciativa, con Arturo, conmigo o con el equipo de Colombia, para que podamos ver cómo ese operativo telefónico puede generar un valor supremamente importante para el país, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de esos desafíos es como, por ejemplo, poner sobre la mesa el hecho según el cual lo que más preocupa en este momento a los empresarios del país es poder analizar qué va a pasar con, por ejemplo, la demanda agregada. ¿Sí? Cuando nosotros en ese pulso empresarial le preguntábamos a los empresarios cuál es su principal afectación o cuál es el principal elemento que está caracterizando las dificultades que usted está enfrentando en este momento, rápidamente, para ilustrarles que ustedes pueden encontrar esa información en el repositorio de la página web del DANE, casi el 72.4% de los empresarios del sector manufacturero, servicios, comercio minorista y construcción dijeron: tenemos una disminución significativa de la demanda. También esa información cualitativa se vuelve importante porque la información tradicional de nuestras encuestas de coyuntura, que es producción, ventas, personal ocupado y otras pequeñas variables duras que llamamos nosotros, pues tienen que ser complementadas con esos análisis de percepción. Y creo yo que la integración con registros administrativos vino para quedarse. Y yo creo que debemos las oficinas estadísticas y sobre todo los equipos de estadísticas económicas de la CEA, de la Conferencia Estadística de las Américas, aprovechar la red de transmisión de conocimiento, aprovechar los diferentes escenarios institucionales que nos da la CEPAL para compartir estas experiencias, ya no tanto como resultados, sino en el detalle, para que todos los ojos de los equipos de estadísticas económicas puedan hacer equipo y, en primer lugar, cerrar brechas entre América Latina y el Caribe y, por qué no, en conjunto, desarrollar innovaciones que nos permitan ser visibles a nivel global. Creo yo que esos son los dos principales desafíos en los que
obviamente nuestros usuarios, una vez como Arturo que publicó el estimador temprano en mayo, nosotros ahora en agosto 15, ellos ya van a querer periódicamente esa producción. Entonces, los estándares de calidad de esas estadísticas experimentales se vuelven fundamentales, esos marcos de aseguramiento de calidad dentro de lo experimental. Y finalmente, creo que el mercado laboral de nuestros países tiene un nicho, perdón que lo llame así, de mercado muy valioso para la integración de esos registros de afiliación laboral con las encuestas de hogares, porque vamos a poder, ¿por qué no?, innovar en aproximaciones de medición indirecta de la informalidad laboral con estos modelos de emparejamiento y con estos modelos de machine learning que son supremamente valiosos y que llegaron también para quedarse en la producción de estadísticas económicas en nuestros países. Ese sería como el principal mensaje que quería compartir con ustedes. Gracias, Marta. Muchas gracias, Juan Daniel. Muchas gracias por tus contribuciones, muy interesantes todas. Actuario, ¿cuál sería la respuesta que nos daría a la pregunta planteada? Gracias, Marta, y también a Juan Daniel, que coincido en mucho con lo que está diciendo, porque efectivamente yo creo que hay dos grandes desafíos que tenemos los que nos dedicamos a medir los cambios en la actividad económica. Uno es medir, digamos, la realidad, el cambio que se está dando, que se va a dar en nuestros países, en nuestras unidades económicas. Y yo creo que el otro es también reforzar la infraestructura. En la primera parte, creo que tenemos que tener, pues claro, tanto la parte cualitativa como la parte cuantitativa. Porque una de las cosas que creo que está sucediendo es que muchas veces tenemos unas ideas o nos imaginamos ciertos impactos, pero que si no le damos características y también no le damos números y que esas cosas el propio usuario las sienta más o menos por la misma línea, podemos perder credibilidad y creo que eso es muy importante para nosotros, para todas las oficinas nacionales de